día más aquí en una entrevista de A Corazón Abierto. Y hoy tengo el gusto de que está aquí con nosotros. Es el pastor Roberto Zapacosta, de Argentina vengo, una ciudad en zona sur de Buenos Aires llamado Quilmes. Y Quilmes. Donde han salido grandes valores, por ejemplo Carlos Anacondia, ¿no? Muy bien. Es un evangelista muy reconocido internacionalmente. Muy bien. ¿Que estaba en el mismo lugar o había...? ¿En la iglesia? Sí, él se congrega con nosotros en Río de Vida Quilmes. Bueno, qué bien. Pues bueno, muchísimas gracias por haber aceptado que esto de... Es un gusto, un placer para mí. Muchas gracias. Y seguro que será muy interesante todo lo que nos va a contar. Pues, bueno, ya ha dicho que era de Quilmes y quisiera que nos contara un poquito de, bueno, pues de cuando eran, o incluso sus padres, si eran de allí, si ya eran creyentes, o un poquito la historia familiar, cómo empezó. Es como que Dios irrumpió manifestándose a mi hermano, en primer lugar, a los 13 años de él. Mi hermano es menor que yo, 5 años. Sí. Y yo estaba completamente perdido en esa época. Cuando yo a los 9 años, fui abusado sexualmente por una mujer que me trajo grandes trastornos en la adolescencia. Diferentes tipos de trastornos, y eso me llevó a las adicciones, al alcohol, a las drogas, a la promiscuidad, incluso a la ludopatía, que es el juego, el vicio del juego. Tenía un poquito todos los vicios, ¿no? Y a una profunda depresión, una gran amargura trajo, acompañado con mi naturaleza pecaminosa. Pero lo curioso de mis padres, mis abuelos, hasta donde yo sé, en mi ascendencia no ha habido gente a la cual Dios haya salvado, o gente cristiana. Nosotros ni siquiera éramos ateos, éramos nada, o sea, no sabíamos nada acerca del Evangelio. Y a los 20 años de edad, por primera vez, escucho el plan de salvación, que me hablan de Jesús, que me pedían arrepentimiento, y yo me enojaba mucho porque yo decía, yo no me tengo que arrepentir del pecado porque a mí me gusta hacerlo. Estabas conforme, estabas cómodo. Estaba mal, obviamente, pero también el pecado tiene su placer, y estaba habituado al pecado, pero cuando la palabra de Dios llegó a mi corazón, el Espíritu Santo usó esa palabra para traerme convicción de pecado. Yo por primera vez tuve convicción de pecado cuando tenía 20, 21 años de edad. Yo me sentí pecador por primera vez. Muy bien. Bueno. ¿Fue allí, en Quilmes mismo? En Quilmes, ¿sí? Una tía, Yamalía, mi hermano también, Gabriel, me han predicado, cuñado mío, Coti Anacondia, que es el hijo del evangelista Carlos Anacondia, me predicaron entre otras personas, ¿no? Y al principio yo fui muy hostil, rechacé, odié a Cristo, odié la iglesia por ignorancia y por un momento, pero luego la gracia de Dios pudo más y me atrajo con cuerdas de amor, como dice su palabra, y ahí terminé rendido a sus pies, ¿no? Fue en agosto de 1993. Y yo nací en junio, este mes cumplo años, 22 de junio de 1970, nací biológicamente, pero en agosto de 1993 nací espiritualmente, ¿no? Sí, también ya hace unos cuantos años. 32, para ser exacto. Muy bien. Y bueno, ¿y qué pasó a partir de ahí? Bueno, pasado 3 años, de los 20 a los 23, que se me sembró la palabra, al principio rechacé, huía, hasta que fue tan atractivo, fue imposible sufrirlo eso, ¿no? Y después de una noche de alcohol, yo quise cambiar, pero no podía, y terminé en una noche de alcohol, de drogas, y ahí me encerré en la pieza porque entendí que no podía cambiar, y tuve un encuentro con Jesús. Jesús fue el único encuentro sobrenatural que tuve. Jesús vino a mi habitación, ¿no? Tuve una visión que lo primero cuando le vi, no es que vi el rostro, vi su mirada, y lo primero que me pasó es
que su mirada me traspasó porque era una mirada de justicia, era una mirada de santidad y su luz en contra de mis tinieblas. Hubo un choque ahí y yo me sentí muy avergonzado y comencé a llorar por largo tiempo. Y al rato vuelvo a levantar la mirada y seguía ahí el Señor Jesús, pero ya no era una mirada de juicio ni de penetrante, sino que era una mirada de amor y aceptación, de gracia, ¿no? Y ese fue el encuentro que me marcó para siempre, ¿no? Y ahí comencé enseguida, como dice el apóstol Pablo, ¿no? En Hechos capítulo 20, el capítulo 9, verso 20, que dice, enseguida predicaba a Cristo, ¿no? Después de un encuentro con el Señor, predicó a Cristo, y bueno, Dios puso pasión en mi corazón para aquellos primeros años predicar a Cristo, ¿no? De muchas maneras, a mucha gente, y así empecé el ministerio, ¿no? Predicando el Evangelio. Muy bien, ¿y cómo han sido esos años donde lo ha usado el Señor? ¿Qué ha sido lo que el Señor a partir de ahí, de ese encuentro? Exacto. Del año 93 al 2000 viví como ese primer amor, un avivamiento en mi corazón. 3 años prediqué en el metro, allá hicimos los trenes, sí, vagón por vagón, a mucha gente. Al principio, cuando sentía ese fuego para hablar de Jesús, fue muy difícil por la vergüenza, por la hostilidad, hasta que un día decidí hacerlo y fueron 3 años seguidos que lo hice, ¿no? Y puedo contar testimonios, muchísimos testimonios de gente que recibió al Señor en aquellos días, y cómo la gente hasta me paraba para pedir oración, para contarme sus problemas, y ahí empecé a descubrir el ministerio de restauración, que estaba el diseño de Dios en mi vida para restaurar también corazones, no solamente para evangelizar, salvar, sino también para sanar los corazones rotos, ¿no? Y ahí empecé el ministerio a partir, digamos, del año 2000, y en el 2012 vino a mi corazón escribir el libro, que recién lo escribí el año pasado, el 2024, ¿no? Pero bueno, este es el libro, sí, ¿no? Muy bien, pues Edificando un alma restaurada. Sí. Muy bueno. Empieza removiendo escombros. Primero. Sí, porque no se ve bien, ese está mal diseñado. Sí, pero sí. Edificando un alma restaurada, y los escombros tienen que ver con las ruinas, ¿no? De creyentes aún de años en las iglesias, donde hemos descubierto que sin embargo hay un pasado de dolor, que no está en juego su salvación, que están en Cristo y todo, pero sin embargo espiritualmente tienen vida, son salvos, pero almáticamente todavía hay ruinas o hay escombros. Por eso es removiendo escombros, ¿no? Para que con esos escombros poder edificar en una vida el crecimiento, ¿no? El Señor. Y se trata un poco de esto, y bueno, abordo y cuento el testimonio del abuso sufrido, y después a través de un contenido bíblico importante basado también en el libro de Nehemías, el desafío de que aunque ellos habían salido de Babilonia y habían sido libres en algún aspecto, sin embargo cuando Nehemías escucha el informe de Hanani y su hermano, fue un informe altamente negativo, y dice, estamos en gran mal y afrenta, y los muros derribados y las puertas quemadas, ¿no? Y se trata de apuntar al corazón y salir y sanar esas heridas profundas que a veces es muy difícil, ¿no? De creerlo y de entender que hay una salida en Cristo, ¿no? En su palabra. Yo creo que prácticamente todas las personas tenemos heridas y cosas que nos han pasado en la vida, y no todo se ha solucionado realmente, ¿no? Entonces es un libro que nos puede ir bien a todos. Yo ya lo he leído y me ha gustado mucho. O sea que así que os invitamos a que lo compréis y lo leáis y lo pongamos en práctica, ¿no? No leerlo, sino después trato poniendo en práctica. De una manera práctica, hablo de 3 llaves para acceder. Una llave es útil para abrir y abrir una puerta para acceder a una sanidad profunda y a una libertad en Cristo, ¿no?
Entonces lo trato de mostrar de manera práctica, porque el ser humano es muy complicado, somos muy complicados, ¿no? Pero Dios es un Dios sencillo, que a través de esa sencillez, de una fe sencilla y de una apertura de corazón, podemos recibir todo el bien de Dios. Y no tenemos por qué caminar más entre los escombros, con ataduras del pasado, sino que el Señor Jesús nos ha dado esa libertad, ¿no? Y lo muestra a través de la palabra, ¿no? Aplicando dos cosas, abriendo el corazón y aprendiendo a perdonar, que es tan importante, ¿no? Sí, es la clave. Para la Elemental. es la clave, creo que es la clave. Muy bien. Pues bueno, y aparte, bueno, del libro y eso, ahora o en estos últimos años, ¿qué haces allí? ¿Cuál es tu ministerio, tu trabajo? Bueno, digamos que en Argentina y en diferentes iglesias y ciudades, junto con otros grupos de hermanos, con diferentes ministerios, hay ministerio de abuso infantil, prevención de abuso, el ministerio de liberación, junto con sanidad interior, llevamos a las iglesias y hacemos retiros o encuentros que duran aproximadamente unas 8 o 10 horas, algo intensivo, y ahí vemos sanidad, liberación. Esa es una de las cosas que realizamos. Y luego yo doy talleres los días viernes en la ciudad de Quilmes, en la iglesia, de 1 hora, 1 hora y media, basado en el libro y en la palabra de Dios. Son unas 12 clases los días viernes, así que yo estoy encargado en esa área junto a mi esposa, se llama Rosana, y también coordinamos líderes y estamos encargados en el área de consolidación en la iglesia, ¿no? Y allí hacemos todos los cultos, un llamado de 5 o 7 minutos evangelístico, porque Dios trae mucha gente nueva y la iglesia invita a la gente nueva, entonces hay que predicar el evangelio para que ellos puedan tomar la decisión por Jesús. Y ahí lo que hacemos es llevarlo a un lugar aparte, a un lugar llamado Zoom, donde hay hermanos encargados en crear un vínculo con la gente nueva, tomarles los datos, teléfonos, y después invitarlos a grupos para que se vinculen ya a la iglesia. Muy bien, muy bien. En el libro, creo recordar que hablas, o explicas algo que te pasó en la pandemia, ¿no? Me gustaría que lo claro que sí. Bueno, la cepa que afectó, había cepas del COVID que atacaban la parte pulmonar, y lo que me pasó a mí fue lo contrario. Esto atacó la parte cerebral, a mucha gente le pasó, y la serotonina del cuerpo fue absorbida por el cortisol. Lo puedo contar ahora porque lo aprendí, ¿no? Pero no soy médico ni nada, pero lo que entendí es decir, la serotonina es un neurotransmisor del bienestar y el placer. Una persona normalmente sin serotonina entra directamente en una depresión orgánica. Entendí que no era algo diabólico, sino que como somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, es una cuestión fisiológica. Pero eso despertó en mí, yo entré como en una crisis, en un pico de estrés, como se dice. Eso es lo que se me diagnosticó, porque fue una mezcla de muchas cosas, y entré en una depresión, en un insomnio de 3 meses, y en pánicos que eran insólitos, porque era pánico, fobia, pánico al agua. Y yo amo el agua, practico natación, y parece que fue un desequilibrio cerebral muy grande, incluso fobia al colchón. Por eso estaba relacionado con el insomnio, crisis extremas de angustia. Pero entendí también que fue un tiempo de fuego, de prueba, como dice Isaías 48:10, que Dios nos ha escogido para el horno de aflicción, y en esos días, porque en días normales no detectamos los pecados, ¿no? que muchas veces justificamos, aunque somos salvos y estamos en Cristo ya justificados en Él, pero Dios nos lleva por un horno, por el fuego de la prueba, y ahí pude detectar el pecado más grande
que nos es común a todo, que es el pecado de egolatría. Y me encontré amándome a mí mismo más que a Dios, y Dios me lo marcó, y el Señor me habló diciendo, no admito ídolos, yo soy tu Dios celoso, y fue como llorar el primer día de mi encuentro con Jesús, ¿no? Y fue el tiempo de barbecho en Israel, cuando se araba la tierra, después de 6 años se dejaba descansar la tierra para ararla, porque había perdido la eficacia, y Dios me preparó para lo ministerial. Y de hecho fue así, porque después del año 2022, el 21, 22, fue como un disparador eso, y un impulso para la parte ministerial, ¿no? Pero bueno, eso fue la marca de la cruz para mi vida, ¿no? El quebrantamiento y poder comprender el mal ajeno y tener compasión también, ¿no? Más o menos un resumen, ¿no? Es mucho más. Pero... Muy bien. Que es lo que a veces esas crisis que nos pueden venir, sean físicas o emocionales o como sea, el Señor las usa para renovarnos y para luego ser más efectivos y ser más compasivos también. A veces con las otras personas o con los otros problemas, porque a veces cuando no hemos pasado nada, pues quizás juzgamos más rápido a la gente, ¿no? Por aquí o por allá o ¿no? Y el Señor permite eso, ¿no? La verdad que pues, dice, para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien, porque necesitamos también, y a veces es a través de las pruebas y de esas pruebas que podemos entender más, ¿no? Y bueno, pues todo sea para bien, ¿no? Todo es para bien, dice, a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan para bien. Enfermedades, pruebas, lo que sea. Así para el que conoce al Señor, una prueba lo hace mejor, lo mejora, ¿no? Y el que no conoce a Cristo, una prueba lo puede enterrar y sepultar. Y curioso es lo que significa la palabra compasión, porque com viene de junto y pasión de sufrimiento. Entonces lo que significa es sufrir junto al que sufre, ¿no? Y bueno, un poco el propósito de Dios iba también por ahí, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues, bueno, no sé, ¿qué más? Sí, que yo, claro, como lo conozco mucho, ¿hay algo que más importante que puedas no, decir? Y no quedarnos en el proceso de restauración solamente, porque el proceso de restauración es un proceso rápido. Cuando Dios toma un corazón roto, porque Él es Dios, Él hace rápidamente su obra y de esa manera se glorifica, ¿no? Porque muchas veces pensamos de esta situación no salgo más, de esta depresión no salgo más, y el diablo nos predica estas cuestiones, ¿no? Pero Dios, cuando toma un corazón abierto, Dios hace una obra rápidamente. Y su restauración es con un propósito. No es simplemente para que nos sintamos bien, eso es importante, pero es con un propósito, ¿no? Y el propósito es que nosotros podamos ser edificados por el Espíritu Santo, que Cristo sea formado con el objetivo de restaurar a otros, ¿no? La señal de una persona herida es que hiere. El herido hiere, es un dicho popular, pero es un dicho personal también mío. Sí. El herido no lo puede evitar, termina hiriendo, ¿no? La persona que está mal por dentro destruye todo lo que toca, pero la persona restaurada, sanada, sana. Es un puente de sanidad para el otro. Y Dios ha capacitado a la iglesia. Dice Efesios 4, 11 y 12, el versículo 11 habla de los 5 ministerios y el versículo 12 dice, a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos. Y luego para edificar. Pero la palabra perfeccionar ahí no, en el original no es perfeccionar, es restaurar, ¿no? Entonces, qué importante es la iglesia en este asunto de restaurar corazones, ¿no? De restaurar vidas para que estas vidas después restauren a otros. Creyentes sanos para que puedan traer a otros, o sea, ayudar a los enfermos a sanarse, si no... Totalmente. Es que es así, si estamos heridos... Poca cosa podemos hacer. Lo que vamos a hacer es daño. Vamos a hacer un problema. Muy bien, pues que seamos, el Señor nos siga tratando para que seamos esos creyentes, pero sanos. Amén. Así muy sea. Bien. Pues, no sé, si quieres decir algo más, ¿hay algo más que quieras añadir? No, agradecer
al pastor Josep Prada, que es mi pastor, y orgulloso de tenerlo. El orgullo es un pecado, pero en este caso no es pecado. A quien amo profundamente, agradecer a mi esposa, porque este libro me impulsó y abrió, si ya tenía una agenda ajustada, el libro, bueno, fue un disparador. El compromiso es grande, la necesidad es grande, pido oración también, Roberto Zapacosta, si se acuerdan, porque creo que la oración eficaz del justo puede mucho y la importancia, ¿no? Y agradecido al Señor de este nuevo tiempo que estoy viviendo personal y a nivel iglesia, a nivel familiar, y conociendo nuevos hermanos, como es el caso ahora con ustedes. Así que simplemente eso, ¿no? Con mucha gratitud, que Dios en aquellos tiempos de pandemia que la pasé tan mal, por 3 veces le pedí al Señor que me llevara, sinceramente. Dije, Señor, yo no soporto esto, pero el Señor me dejó porque tenía un propósito mayor. Porque había un propósito. Muy bien, muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias. Un placer. Oraremos y seguiremos en contacto si Dios quiere. Así que, y bueno, pues nos despedimos de todos y esperamos que os haya gustado, os edifique y bueno, que el Señor os bendiga a todos. Muchas gracias.